El misionero que me tocó a mí presentar es John Gibson Payton, es un misionero a los caníbales, y como no conseguí ni su autobiografía, porque solamente estaba en inglés, el español no se pudo conseguir, bueno, me tomé varias fuentes fieles para poder presentarles la vida de este hombre. John Gibson Payton nació en Escocia en 1824 y fue un misionero un evangélico, un evangelista de su país sumamente exitoso, pero fue llamado por Dios a misionar a las Nuevas Hébridas. Hoy es conocido como la República de Vanuatu, y son unas islas al sur del Pacífico, cerca de Australia. John Gibson Payton sintió la necesidad de llegar a esta gente porque amaba a los perdidos. No fue el primero, no fue el primero en llegar a las Islas Hébridas, porque 20 años atrás habían ido unos famosos evangelistas también, se llamaban John Williams y James Harris. 20 años atrás, hicieron una obra misionera muy grande en toda esta zona de las islas, pero cuando llegaron a la parte de los caníbales, ellos fueron asesinados y devorados por ellos. 20 años después, John siente el llamado a ese lugar. ¿De dónde viene la fe que fundamenta a este hombre, el carácter y el valor que desarrolló este hombre a lo largo de su vida? De su hogar. Tenía unos padres que eran muy piadosos y que supieron pasarle una clara y fuerte devoción por Dios, sobre todo su estrecha relación con su papá. Él recibió instrucción primaria hasta los 12 años y luego se dedicó al trabajo del hogar junto con su papá, que era tejer medias. Esto le permitió pasar mucho tiempo junto a su papá, quien fue su mentor, quien fue el que lo introdujo al Evangelio y lo instruyó muy bien acerca de la doctrina de Dios. También le supo pasar el amor por las almas perdidas. Fue así como él creció, y con ese amor por los perdidos se dirigió primeramente a misionar a la ciudad de Glasgow, donde fue evangelista y misionero, y también estudió teología y medicina. Estuvo muchos años ahí y fue rechazado, humillado, sufrió muchísimas aflicciones. Eh, a pesar de todo eso, con los años él se ganó el corazón de esta gente y se hizo muy querido por ellos. Tanto que cuando él recibió la orden para dirigirse a las Nuevas Hébridas como misionero, le presentaron muchísima oposición. Y es donde surge su famosa cita célebre que dice que si yo consigo vivir y morir para glorificar al Señor, no hallaré ninguna diferencia entre el ser comido por los caníbales y el ser comido por los gusanos. A pesar de su fuerte decisión, seguía esta oposición contra su viaje, al punto que los llevó a buscar consejo en sus papás y les escribió una carta. La respuesta de los padres fue que él había sido dedicado desde su nacimiento a misionar y llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocían. Esto hizo que Peyton nunca más dudara de su llamado. Bueno, en 1857, en 1857 es ordenado, y en 1858 se dirige a las islas, llegando y estableciéndose en la isla de Tana, junto a su esposa y a otro misionero que se llamaba Joseph Copeland. Desde el momento que ellos llegaron, nunca vivieron en paz. Ellos sufrieron condiciones terribles, desde que los caníbales celebraban ceremonias y cometían todos los actos de canibalismo delante de la casa de los misioneros, al punto de que corría la sangre de tal manera que el agua de los ríos se hacía intomable, o sea, no se podía consumir. También por las noches rodeaban la casa con gritos amenazantes para asustar y querer atacar a estos misioneros, ¿verdad? Y poco tiempo después llegó la fiebre tropical, que se llevó no solamente a muchos salvajes, sino también la vida de su esposa y de su pequeño hijo. Este fue un incidente en su vida que lo marcó muy profundamente, con una tristeza muy marcada. Él lo escribe en su autobiografía, al punto que el lugar donde él los enterró
fue por muchos años el lugar de oración sagrado que él tenía. Debido a estas condiciones severas, poco tiempo después, Joseph Copeland, que es el compañero de misiones, pierde el juicio y al poco tiempo también fallece, para lo que queda él solito en la obra misionera. Él nunca dejó de correr riesgo su vida, siempre estuvo en peligro de muerte, al punto de que esto marcó profundamente la soberanía de Dios en su vida, y la sobrenaturalidad de su protección, porque siempre había algo que impedía que pudieran asesinar a este hombre. Esto que hizo en Peyton hizo que su fe se fortaleciera muchísimo más. Y fue así que fue predicando el Evangelio de aldea en aldea. Después de más o menos aproximadamente 4 años de sufrimientos y aflicciones y casi sin quedarse con provisiones, ya casi no tenía nada, decide unirse a 2 misioneros más que estaban cerca de la zona, a lo que una vez más los salvajes los rodearon, quemaron la casa y la provisión divina trajo una tormenta que no solo aplacó el fuego, sino que asustó a los salvajes. Y nuevamente el Señor mandó la salida, un barco que sacó a estos 3 misioneros. Para esto, John Peyton decide volverse unos días a Escocia, unos meses, donde visita a sus papás, y fue la última visita porque ya no los vería nunca más, así que fue realmente emocionante para él poder pasar tiempo con sus padres. También fortaleció su fe en su hogar, visitó a la familia de su esposa difunta, y también volvió a contraer matrimonio. Poco tiempo después, con su segunda esposa, se dirige otra vez a las islas. Esta vez ellos se asientan en la isla de Aniwa, que es una isla que está al lado de la isla de Tana, donde él había estado. En este caso, el Evangelio es bien recibido, al punto de que casi toda la isla se convierte. Pueden construir un templo y también una imprenta. Debido a la escasez de agua potable, Peyton se ve en la necesidad de orar al Señor y decide cavar un pozo. Esto es una historia de todos los acontecimientos de la vida de este hombre. Estos son los más llamativos, pero tiene innumerable cantidad de situaciones en las que el Señor obraba de manera maravillosa. Él decide cavar un pozo y los salvajes lo consideraban loco, porque ¿cómo iba a ser los dioses de ellos sacar agua desde abajo? O sea, ellos recibían el agua de arriba, pero no de abajo. Entonces se le reían y se le burlaban. A lo que él estuvo orando por varios días hasta que por fin, después de llegar a una cierta profundidad, logró brotar agua potable. Así que él adoró y agradeció al Señor. Esto hizo que los aborígenes dijeran o reconocieran que el Dios de Peyton era muy, muy, muy fuerte, muy poderoso. Varios meses después estuvieron cavando por diferentes lugares de la isla y nunca consiguieron sacar agua. Esto hizo que el jefe de la tribu se acercara a Peyton y le dijera que ellos habían aprendido a cavar, pero no a orar. Y así conoce a nuestro Salvador, entregan su vida y con el jefe se entregan todos los salvajes. Otra anécdota de mucho valor en su vida fue que él tradujo la Biblia al idioma anigüense. Era común verlo a él con una libretita y siempre un lápiz, tomando nota de cómo podía ir traduciendo. Todas sabemos la dificultad que conlleva pasar de un nuevo lenguaje, ¿no es cierto?, y mantener el contenido. Entonces, algo que a él le costaba mucho era encontrar la palabra que tradujera la palabra fe, creer y confiar. No encontraba esa palabra. Un día salieron a cazar con varios aborígenes, ya ellos tenían relación y se llevaban bien debido a la conversión, y era un camino arduo para ir a cazar al monte. Cuando regresan cansados, uno de los aborígenes se tira debajo de la sombra de un árbol y él se estira y dice: oh, qué bello, qué hermoso que es estirarse a sí mismo debajo de esta sombra y disfrutar. A lo que Peyton se levanta en el acto, toma el lápiz y copia.
y él lo que hizo fue traducir Juan 3:16. Él tradujo de esta manera, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que se estira a sí mismo sobre él no perezca, sino tenga vida eterna. Y bueno, de esta manera él logra traducir la Biblia al idioma anigüense. Debido a que los recursos eran pocos y los obreros también, él decide, aunque tenía todo el deseo del mundo de volver a Tana, nunca pudo hacerlo. Lo que tuvo que hacer fue dirigirse a Australia a buscar este tipo de recursos y de mano de obra, donde es recibido de buena manera y en el 1866 se convierte en ministro misionero de la Iglesia Presbiteriana Victoria de Australia, con su base en la isla de Anigua. Bueno, John Peyton fallece en el año 1907 a los 83 años. Pero antes él pudo ver con gozo y alegría a muchos salvajes convertirse a Cristo. Y por eso antes de morir escribió, Anigua es una tierra cristiana. Jesús ha tomado posesión de ella y nunca más la dejará. Gloria, gloria a su bendito nombre. Este hombre ha tenido un testimonio sumamente poderoso. Su autobiografía fue editada en 1889 y es una historia viva y apasionante del trabajo a las misiones. Su obra no murió con él, sino que se extendió a lo largo de los años a través de una institución que brindaba fondos y recursos a 5 de las bases establecidas en esas islas, y no solamente eso, sino que además 3 hijos de John Peyton sirvieron como misioneros en ese lugar. Y hoy también su vida sigue siendo de inspiración y un ejemplo de valor y servicio para todas nosotras. Ese es John Gibson Peyton. Gracias.